Hay algo en la noche que cambia todo. Las tiendas vacías, los pasillos sin nadie. Ese silencio que no debería romperse, pero se rompe. Quienes trabajan de madrugada saben que no siempre están solos, que hay cosas que solo se mueven cuando nadie más mira, cosas que las cámaras captan, pero que nadie quiere ver. Esta noche les traigo varios relatos reales de personas que trabajaron en turno nocturno. Gente común que vio, escuchó y sintió cosas que no pueden explicar. Empleados de tiendas, guardias de seguridad, personal de limpieza, todos con una cosa en común. Algo los esperaba cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Apaga las luces, sube el volumen, porque después de escuchar estas historias, tal vez nunca veas tu trabajo nocturno de la misma manera. Bienvenidos. Hola comunidad. Me llamo Vicente, tengo 39 años y trabajo en un Oxxo aquí en Monterrey. Turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Llevo ya casi 5 años en esto, y créanme que he visto de todo. Borrachos, asaltos, gente rara a las 3 de la madrugada, pero nada me había hecho sentir lo que sentí esa noche. Esto pasó hace como 2 meses. Renuncié al día siguiente y todavía no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo ese pasillo, el corredor 4. Esa noche todo parecía normal. Había poca gente, como siempre después de las 2 de la mañana. Mi turno es tranquilo en ese sentido. Atiendo la caja, limpio un poco y sobre todo repongo el inventario. Es lo que más hago. Sacar cajas del depósito, acomodar productos, revisar que nada esté vencido. Es aburrido, pero paga las cuentas. El depósito siempre me ha dado un poco de cosa. Está en la parte de atrás, separado de la tienda por una puerta de metal pesada. Adentro huele a cartón mojado, aunque no sé de dónde viene esa humedad. Las cajas están apiladas hasta el techo. Algunas se ven a punto de caerse. La iluminación es mala. 2 tubos fluorescentes que parpadean cada rato. A veces se quedan apagados varios segundos y tengo que quedarme quieto en la oscuridad hasta que vuelven. Esa noche entré al depósito como a las 2:30. Necesitaba sacar unas cajas de frituras para el corredor 4, que siempre se vacía rápido los fines de semana. Hacía un calor raro ahí adentro. Normalmente está fresco, pero esa vez el aire estaba pesado, como cuando va a llover fuerte. Agarré las cajas y salí. Crucé la tienda caminando hacia el corredor 4. Todo estaba en silencio. Las luces blancas del techo zumbaban bajito. Las cámaras de seguridad parpadeaban en rojo desde las esquinas. Empecé a acomodar las frituras. Sabritas, Ruffles, Takis. Lo típico. Estaba agachado, abriendo una caja con el cúter, cuando escuché algo caer detrás de mí. Me volteé. Un paquete de papas Sabritas estaba tirado en el piso, a mitad del pasillo. Eso pasa a veces. Los productos se acomodan mal y se caen solos. No le di importancia. Seguí trabajando. Otro ruido. Otro paquete cayó. Me levanté, medio molesto. Pensé que tal vez las repisas estaban flojas, pero cuando vi, me quedé quieto. Los 2 paquetes estaban en el suelo, formando una línea, como si alguien los hubiera puesto así a propósito. Y los 2 apuntaban hacia el fondo de la tienda, hacia el depósito. Sentí algo raro en el estómago, una incomodidad, pero me dije a mí mismo que era coincidencia. Recogí los paquetes y los puse de vuelta en su lugar. Entonces cayó un tercero. Esta vez lo vi caer. Se deslizó de la repisa, despacio, como si alguien lo empujara con cuidado, y cayó exactamente en la misma línea que los otros 2, formando una flecha perfecta. El aire se me fue un segundo. Me quedé ahí parado, mirando los 3 paquetes en el piso. No había nadie más en la tienda. Las cámaras no captan movimiento en los pasillos, a menos que pase una persona. Y yo estaba solo. Agarré los paquetes rápido y los aventé a la repisa sin cuidado. Solo quería terminar y salir de ese corredor. Pero cuando me agaché para seguir acomodando, las repisas empezaron a temblar. No fue un temblor.
Fue como si alguien corriera por el otro lado del pasillo, pasando la mano por las repisas, haciéndolas vibrar. Un sonido metálico, rápido, que venía desde el inicio del corredor y avanzaba hacia mí. Me levanté de golpe. Mi corazón latía fuerte. Las repisas seguían temblando. Los productos se movían. Algunos cayeron. Y ese sonido, ese maldito sonido metálico seguía avanzando. Corrí hacia el otro lado del corredor para ver quién estaba del otro lado. Nadie. El pasillo estaba vacío. Las repisas del otro lado estaban quietas. Pero las del lado donde yo estaba seguían temblando, como si algo invisible estuviera pasando la mano por ellas. Y ese algo se estaba acercando a mí. Me quedé paralizado. Las repisas temblaban cada vez más fuerte. Los productos caían al piso. Latas, paquetes, botellas. Todo se desparramaba a mi alrededor. Y entonces se detuvo. Silencio total. Solo se escuchaba el zumbido de las luces y mi respiración agitada. Miré hacia el fondo del corredor, hacia el depósito. La puerta de metal estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado cuando salí. Mi cuerpo me decía que saliera de ahí, que me fuera a la caja, que esperara a que amaneciera. Pero no sé por qué me acerqué. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que había una explicación lógica, que alguien se había metido a la tienda sin que yo me diera cuenta. Caminé despacio hacia el depósito. Cada paso resonaba en el piso de la tienda. Llegué a la puerta y la empujé con cuidado. Adentro estaba oscuro. Los tubos fluorescentes estaban apagados. Solo entraba un poco de luz desde la tienda. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz sonó débil, temblorosa. Nada. Busqué el interruptor en la pared y lo encendí. Las luces parpadearon varias veces antes de quedarse encendidas. Todo parecía estar en su lugar. Las cajas apiladas, el montacargas en la esquina, las repisas metálicas llenas de inventario. Entonces, las luces se apagaron. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Esperé a que volvieran. Siempre volvían después de unos segundos, pero esta vez no. Escuché algo moverse detrás de mí. Pasos, lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies por el piso. Se me erizó la piel. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Los pasos se acercaban. Podía escuchar la respiración. Era fuerte, ronca, como un animal grande. No era humana. Sentí algo en mi espalda, un calor, como cuando alguien está parado muy cerca de ti, demasiado cerca, y entonces una mano me agarró del hombro. Era helada, tan fría que sentí como si me quemara. Los dedos apretaron fuerte, clavándose en mi piel a través de la playera. Giré de golpe, gritando, tratando de quitármela de encima. No había nadie. Las luces volvieron en ese momento. El depósito estaba vacío, pero cuando miré mi hombro, vi las marcas, 5 dedos impresos en mi playera, como si alguien la hubiera agarrado con las manos mojadas. Pero no era agua. Era una mancha oscura, casi negra, que olía a tierra mojada. Salí corriendo del depósito. Crucé la tienda sin mirar atrás. Llegué a la puerta de entrada y la empujé con fuerza, pero estaba cerrada con seguro desde adentro. Siempre cerramos con llave en la noche para evitar asaltos. Busqué las llaves en mi bolsillo con las manos temblando. Las dejé caer. Me agaché a recogerlas y fue cuando lo vi reflejado en el vidrio de la puerta. Había algo detrás de mí, alto, muy alto, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Estaba encorvado, con los brazos largos colgando a los lados. No podía ver su cara porque el reflejo estaba borroso, pero sé que me estaba mirando. Agarré las llaves y abrí la puerta de un jalón. Salí corriendo a la calle. No me detuve hasta que llegué a la avenida principal. Ahí me senté en la banqueta, tratando de recuperar el aire. No volví esa noche. Llamé al gerente y le dije que me había sentido mal, que necesitaba irme. Al día siguiente fui a hablar con él. Le conté todo. Él no me creyó, obviamente, pero me dijo que revisaría las cámaras. 2 días después me llamó.
Su voz sonaba rara. Me pidió que fuera a la tienda, que necesitaba mostrarme algo. Cuando llegué, me llevó a la oficina. Puso el video de esa noche en la computadora. Yo aparecía en la cámara, caminando hacia el depósito. Luego se me veía salir y empezar a acomodar las frituras en el corredor 4. Hasta ahí todo normal. Pero cuando llegó la parte donde las repisas empezaron a temblar, se veía algo más, una sombra. Salía del depósito. Era alta, deforme, encorvada. Se movía raro, como si flotara. Se acercó a mí por detrás mientras yo estaba agachado. Se quedó ahí parada, mirándome, varios segundos, y luego me siguió cuando caminé hacia el depósito. El gerente adelantó el video. Se veía cuando yo entraba al depósito. La sombra entraba detrás de mí. Y luego, el frame final antes de que las luces se apagaran. La cosa estaba inclinada sobre mí. Su cara, si es que eso era una cara, estaba pegada a mi cuello, como si estuviera oliendo o susurrando algo al oído. Pero yo no sentí nada en ese momento, solo la mano en el hombro. El gerente me miró sin decir nada. Luego apagó la computadora. ¿Qué fue eso?, le pregunté. Él negó con la cabeza. No lo sé, pero ya llamé a alguien para que bendiga la tienda. Renuncié ese mismo día. No podía volver ahí, aunque necesitara el dinero, aunque no tuviera otro trabajo. No podía. Ahora trabajo en una gasolinera de día. Nunca más voy a hacer turno nocturno. Y cada vez que paso frente a ese Oxxo, veo las luces encendidas y pienso en esa cosa encorvada, caminando entre los pasillos, esperando a que alguien entre al depósito. A veces siento esa mano fría en mi hombro. Despierto en la noche con esa sensación, y cuando reviso, no hay nadie. Pero la marca está ahí. Una mancha oscura que no se quita con nada, como si algo todavía me estuviera agarrando. Hola, me llamo Camila y soy enfermera en el Hospital San Aurelio, acá en Mendoza. Tengo 27 años y llevo casi 4 trabajando en el turno de medianoche a 6 de la mañana. Sé que suena pesado, pero te acostumbras. O eso creía. Lo que pasó hace 3 semanas me tiene sin dormir bien. Renuncié al turno nocturno y ahora trabajo de día, aunque gano menos. No me importa. Hay cosas que no valen la pena. Esa noche empezó como cualquier otra. Llegué al hospital a las 11:30, me cambié en el vestuario y subí al 3er piso, que es donde siempre me toca. Es el ala de recuperación, pero esa madrugada solo había 2 pacientes internados y ambos estaban en el 2º piso. El tercero estaba completamente vacío. Mi supervisora, la doctora Ruiz, me dijo que igual tenía que quedarme ahí por protocolo, por si subían algún paciente de urgencia. Me dejó sola y se fue al 1er piso. Yo me quedé en el puesto de enfermería, con la computadora y un termo de café que me había traído de casa. El hospital de noche tiene un sonido particular. No es que esté en silencio, pero tampoco hay ruido de verdad. Es como un zumbido constante de las luces fluorescentes, el aire acondicionado que se prende y se apaga, y a veces el eco de alguna puerta que se cierra en otro piso. Esa noche el aire estaba raro. Hacía calor afuera, pero adentro del hospital sentía frío en los brazos. Cerca de la 1 de la mañana me levanté para revisar las habitaciones. Es parte de la rutina, aunque estén vacías. Caminé por el pasillo principal y las luces parpadeaban cada tanto. Una de las lámparas del fondo estaba completamente apagada, así que esa parte quedaba en penumbras. Hice la ronda rápido y volví al puesto. Estaba por sentarme cuando escuché un pitido, agudo, constante. Venía de la habitación 307. Me quedé quieta, tratando de ubicar bien el sonido. Era un monitor cardíaco, pero la 307 estaba vacía. Yo misma había pasado por ahí hacía 5 minutos. Agarré la linterna del escritorio y fui hasta allá. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y entré. El monitor estaba encendido. La pantalla mostraba una línea plana y el pitido seguía, monótono, como cuando alguien muere y el corazón deja de latir. Pero no había nadie conectado.
Los cables colgaban sueltos a un costado de la cama. Me acerqué y lo apagué. El silencio que quedó fue peor que el ruido. Entonces vi la hamaca. El colchón tenía una marca, como si alguien hubiera estado sentado ahí. El hundimiento era claro, en el borde, justo donde una persona apoyaría el peso. Pasé la mano por encima. Todavía estaba tibio. Se me erizó la piel. Salí de la habitación y cerré la puerta con seguro. Volví al puesto caminando rápido, casi corriendo. Me senté y agarré el celular, pero no sabía a quién llamar. ¿A la doctora Ruiz? ¿Y qué le iba a decir? ¿Que un monitor se prendió solo y había una marca en una cama vacía? Sonaría ridículo. Respiré hondo y traté de calmarme. Seguro había una explicación. Tal vez el monitor tenía un desperfecto eléctrico. Tal vez yo misma me había sentado en esa cama cuando hice la ronda y no me acordaba. El calor me estaba jugando una mala pasada. Me serví más café y me quedé ahí, con la vista fija en la computadora, tratando de distraerme con cualquier cosa. Pasó una hora. Tal vez menos. No sé. En un momento levanté la vista y miré hacia el pasillo. Estaba vacío, pero algo me hizo girar la cabeza hacia el monitor de seguridad que teníamos en el puesto. Mostraba las cámaras del tercer piso en un ciclo. Pasillo norte, pasillo sur, sala de espera, entrada a quirófano. Pasillo norte. Ahí estaba yo, de espaldas, sentada frente a la computadora. Y detrás de mí, en el pasillo, había alguien, una figura alta, delgada, parada a unos 3 metros de donde yo estaba. Giré la cabeza de golpe hacia atrás. No había nadie. Volví a mirar el monitor. La figura seguía ahí, inmóvil, mirando hacia donde yo estaba sentada. El ciclo cambió de cámara. Cuando volvió al pasillo norte, la figura ya no estaba. Me quedé paralizada frente al monitor. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Volví a mirar hacia atrás, hacia el pasillo vacío. Nada. Silencio total. Agarré el celular y marqué el interno de la doctora Ruiz. Sonó 4 veces antes de que atendiera. Le dije que necesitaba bajar, que me sentía mal, que no podía quedarme sola en el tercer piso. Me dijo que esperara, que en 10 minutos subía. No iba a esperar 10 minutos. Me levanté y caminé hacia el ascensor. Iba a bajar yo misma, pero cuando llegué, las puertas estaban abiertas, la cabina vacía, las luces parpadeando. No me subí. Di la vuelta y fui hacia las escaleras. Quedaban al final del pasillo sur, pasando por el depósito de suministros. Caminé rápido, con la linterna en la mano, aunque las luces del techo estaban prendidas. El aire seguía frío, demasiado frío. Cuando pasé frente al depósito, escuché un ruido adentro, como algo arrastrándose, metálico. Me detuve. No quería detenerme, pero lo hice. El ruido se repitió, más fuerte. Algo me decía que no abriera esa puerta. Pero otra parte de mí, la parte estúpida, pensó que tal vez era un gato o una caja que se había caído. Cualquier cosa menos lo que ya sabía que era. Empujé la puerta. Estaba oscuro adentro. La luz del pasillo entraba apenas, iluminando las estanterías con cajas de guantes, gasas, jeringas. Todo en orden, todo normal. Pero el aire ahí adentro estaba pesado. Olía raro, no a éter ni a desinfectante, a otra cosa, como a tierra mojada. Di un paso adentro. La puerta se cerró detrás de mí, de golpe, con un ruido seco. Intenté abrirla. No se movía. Estaba trabada desde afuera, aunque eso no tenía sentido. Esas puertas no tienen seguro. Me di vuelta y alumbré con la linterna hacia el fondo del depósito. Entonces lo sentí. Una respiración. Cerca. Demasiado cerca. Contra mi nuca. Caliente. Húmeda. Se me cortó el aire. Quise gritar, pero no me salió nada. Mi cuerpo se tensó completo. Y después sentí los dedos, fríos, largos, tocando la parte de atrás de mi cuello, bajando despacio hasta el crachá que tenía colgado. Lo agarraron.
Tiraron con fuerza. El cordón se rompió y el crachá cayó al suelo. Ahí sí grité. Me tiré contra la puerta, golpeándola con el hombro, pateándola, sin importarme nada. Y de repente cedió. Se abrió sola. Caí al pasillo y me arrastré hacia adelante, con las manos temblando, sin poder parar. Me levanté como pude y corrí hacia las escaleras. Bajé los 3 pisos sin parar, sin mirar atrás, y llegué al hall principal. La doctora Ruiz estaba ahí, subiendo. Me vio y me agarró de los brazos. Le dije que había alguien en el 3er piso, que me había tocado, que había visto algo en las cámaras. Me hizo sentarme. Me dio agua. Me dijo que me calme. Subió con 2 guardias de seguridad. Revisaron todo el piso. No encontraron a nadie. El depósito estaba en orden. Mi crachá estaba en el suelo, con el cordón roto, pero eso fue todo. Cuando volvieron me dijeron que no había nada, que probablemente me había asustado por el cansancio y el calor. Pero uno de los guardias, el más viejo, me llevó aparte. Me dijo que revisara las cámaras con cuidado, que viera el momento en que entré al depósito. Lo hice al día siguiente. Pedí las grabaciones. En la cámara del pasillo sur se me ve caminando hacia el depósito. Se me ve entrando. La puerta se cierra detrás de mí y ahí, justo antes de que entre, se ve una sombra, alta, delgada. No viene del pasillo, sale de adentro del depósito, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando. Renuncié al turno nocturno esa misma semana. Ahora trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gano menos, pero no me importa. El crachá nunca lo recuperé. No quise volver a buscarlo. A veces, cuando paso por el 3er piso durante el día, miro hacia el pasillo sur. Todo está iluminado. Hay gente, médicos, pacientes, camilleros. Pero sé que cuando cae la noche, ese pasillo se queda vacío de nuevo. Y algo sigue caminando por ahí. La habitación 307 sigue cerrada. Dicen que fue donde murió un paciente hace años, un hombre que llegó solo, sin familia, y que nadie reclamó su cuerpo. Estuvo 2 días en esa cama antes de que alguien se diera cuenta. No sé si es él, pero algo quedó, y creo que está buscando a alguien que lo acompañe. Me llamo Luciano y soy de Valparaíso, Chile. Trabajo como guardia nocturno en un almacén del puerto hace casi 6 años. Necesito contar esto porque ya no aguanto guardármelo. Hace 3 semanas pasó algo que no puedo explicar, y desde entonces no he vuelto a dormir bien. Mis compañeros del turno de día me preguntan por qué tengo esta cara, por qué dejé de quedarme hasta tarde. No sé qué decirles. ¿Cómo les explico que ahora le tengo miedo a mi propio trabajo? El almacén donde trabajo queda en la zona vieja del puerto, cerca de donde atracan los barcos pesqueros. Es un edificio de madera y metal que ya estaba ahí cuando mi papá era joven. Huele a sal todo el tiempo, y con la humedad las paredes sudan. En las noches, el viento empuja las puertas y hace que todo cruja. Uno se acostumbra, o eso creía. Trabajo solo. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana. La mayoría del tiempo no pasa nada. Hago rondas cada hora, reviso que las puertas estén cerradas, que no haya nadie merodeando. A veces vienen borrachos desde el bar de la esquina y hay que echarlos. Nada del otro mundo. Pero hace un mes, todo empezó a ponerse raro. Fue una noche de martes, principios de noviembre. Hacía más frío de lo normal y el mar estaba picado. Se oía fuerte, como golpeando las rocas con rabia. Yo estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando noté algo extraño en el muelle. Había un bote amarrado al cais. Un bote chico, de esos que usan los pescadores para salir temprano. Lo raro es que se balanceaba demasiado, como si alguien acabara de bajarse de él. Me acerqué con la linterna y revisé. Estaba vacío. Las cuerdas bien amarradas. Nada fuera de lugar. Pero el agua adentro del bote todavía se movía. Pensé que tal vez algún pescador había venido a dejar algo y se fue rápido. No le di más importancia.
Seguí mi ronda y volví al almacén. A la hora siguiente, cuando pasé de nuevo por el muelle, había otro bote, amarrado 2 postes más allá, también vacío, también con el agua moviéndose adentro, como si alguien hubiera saltado hace un momento. Eso ya me pareció raro. Saqué el celular para llamar a mi supervisor, pero no tenía señal. Nunca tengo señal en esa zona del muelle. Las paredes de metal bloquean todo. Tendría que caminar hasta la oficina. Decidí hacer una ronda más antes de reportar. Cuando volví media hora después, había 4 botes, todos vacíos, todos recién amarrados, todos con esa agua moviéndose en el fondo. Ahí sí se me erizó la piel. Caminé más rápido hacia la oficina. Necesitaba llamar a alguien. Esto no era normal. Pero cuando estaba por llegar, escuché un ruido detrás de mí. Un chapoteo, como cuando alguien saca el pie del agua. Me di vuelta. No había nadie, solo las luces amarillas del puerto reflejándose en los charcos que siempre se forman cerca del muelle. Entré a la oficina y cerré la puerta con seguro. Llamé a mi supervisor. Le expliqué lo de los botes. Me dijo que probablemente eran pescadores que habían llegado temprano y que no me preocupara, que hiciera mi trabajo y ya. Colgué. Me quedé sentado un rato, tratando de calmarme. Entonces vi las huellas de pies descalzos, mojadas, que entraban por debajo de la puerta de la oficina y cruzaban el piso de concreto. Se detenían justo frente a mi escritorio. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Las huellas estaban ahí, claras, mojadas, brillando bajo la luz del foco que cuelga del techo. Eran huellas grandes, de alguien adulto, y no eran normales. Dejaban un rastro oscuro, como si no fuera solo agua, como si tuvieran barro, o algo peor. Agarré la linterna y abrí la puerta despacio. Afuera no había nadie. El viento soplaba fuerte y traía ese olor a pescado podrido que a veces viene del mar cuando baja la marea. Seguí las huellas con la vista. Salían de la oficina, cruzaban el patio y se perdían en dirección al almacén principal. No quería ir. Cada parte de mí me decía que me quedara ahí, que esperara hasta que amaneciera. Pero si había alguien adentro del almacén, era mi trabajo revisar. Además, si pasaba algo y yo no hacía nada, me despedían. Caminé siguiendo las huellas. Se marcaban claras en el concreto y después en el piso de tierra del patio. Llegaban hasta la puerta lateral del almacén, esa que casi nunca usamos porque la cerradura está trabada. La puerta estaba abierta. Entré. Adentro olía distinto. No era solo el olor a humedad de siempre, era algo más fuerte, a sal, a mar, como si alguien hubiera metido agua de océano y la hubiera dejado pudrir. Las huellas seguían, pasaban entre las cajas apiladas, daban vuelta en la esquina donde guardamos los equipos viejos y después se detenían, justo en medio del pasillo, como si quien las dejó se hubiera quedado parado ahí, mirando hacia donde yo estaba ahora. Alumbré con la linterna. No había nada, solo cajas, metal oxidado, las vigas de madera del techo. Pero el aire estaba pesado. Hacía frío, un frío raro para noviembre. Me di vuelta para salir y ahí fue cuando lo vi. En la pared del fondo, cerca de la puerta que da al muelle, había una sombra. No una sombra normal, era una figura, alta, jorobada, con los brazos largos colgando a los lados. No se movía. Yo tampoco. Nos quedamos así, enfrentados, por lo que me pareció una eternidad. Después, la sombra dio un paso hacia adelante. No hizo ruido, solo se deslizó, como si flotara sobre el piso. Retrocedí. La linterna se me resbaló de la mano y cayó al suelo. La luz rebotó y alumbró directo a la figura. Por un segundo vi algo mojado, con pedazos de alga colgando del pelo, con la ropa pegada al cuerpo, empapada, goteando. Los ojos, no sé si tenía ojos, eran como 2 huecos negros. Agarré la linterna y corrí. Salí del almacén y no paré hasta llegar a la caseta de vigilancia que está en la entrada del puerto.
Ahí hay más luz, hay gente a veces. Me sentía más seguro. Me quedé ahí hasta las 6 de la mañana, cuando llegó el turno de día. No volví al almacén esa noche. Le dije a mi supervisor que me había sentido mal, que tuve que salir. Me miró raro pero no dijo nada. Pensé que tal vez había sido el cansancio. Llevo años trabajando de noche. A veces la mente te juega chueco. Tal vez la sombra era solo eso, una sombra. Y lo mojado podría haber sido una fuga de agua. Me convencí de eso durante el día, pero cuando llegó la noche siguiente y tuve que volver, el miedo regresó. Hice mi primera ronda. Todo normal. Los botes del muelle estaban ahí, los mismos de siempre. Nada extraño. Pero a la medianoche, cuando pasé por el almacén, las huellas estaban de nuevo. Esta vez eran más. Cruzaban todo el patio. Subían por las escaleras de metal que llevan al segundo piso. Entraban y salían de la oficina, como si alguien hubiera estado caminando durante horas, buscando algo, y todas se detenían en el mismo lugar, frente a la puerta de la sala de descanso, donde yo suelo dormir un rato a mitad del turno. No entré a la sala de descanso. Me quedé afuera, mirando la puerta cerrada. Las huellas mojadas terminaban justo ahí, como si lo que fuera que las dejó se hubiera quedado parado frente a la puerta, esperándome a mí. Retrocedí despacio. Tenía que salir de ahí, pero todavía faltaban 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas hasta que llegara el turno de día. Me fui a la caseta de entrada. Ahí hay más luz. Hay una ventana que da a la calle. Me sentía menos expuesto. Me senté en la silla de plástico y traté de calmarme. Tal vez si me quedaba ahí hasta las 6, sin hacer más rondas, todo estaría bien. Nadie tenía que saber. Pero a las 3 de la mañana escuché el chapoteo. Venía de afuera, del patio. Me asomé por la ventana. No se veía nada, solo las luces amarillas del puerto reflejándose en los charcos. El chapoteo se repitió, más cerca. Agarré la linterna y abrí la puerta de la caseta apenas una rendija. Las huellas estaban ahí, frescas, mojadas. Cruzaban el patio, pasaban junto a la caseta y seguían hacia el almacén. Pero esta vez había más, muchas más, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Cerré la puerta, puse el seguro. Me quedé ahí, con la espalda contra la pared, tratando de controlar la respiración. Entonces escuché el ruido en el techo. Un arrastre, lento, pesado. Algo se estaba moviendo arriba de la caseta. Goteaba. Podía oír las gotas cayendo sobre el metal del techo. Una, otra, otra. No me moví, no respiré. El arrastre se detuvo justo encima de donde yo estaba. Y después, silencio. Me quedé así, paralizado, por lo que me parecieron horas. El sudor me corría por la espalda. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener la linterna. Nada pasó. Pensé que tal vez se había ido, que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando chueco. Entonces algo golpeó la ventana. Una mano, abierta, presionada contra el vidrio. Los dedos largos, hinchados, con las uñas negras. Dejaba una marca de agua oscura en el cristal. No grité, no pude. El aire se me atoró en la garganta. La mano se deslizó hacia abajo, despacio, dejando un rastro húmedo, y después apareció la cara, pegada al vidrio, la piel gris, los labios partidos, el pelo lleno de algas, y los ojos eran solo 2 huecos negros, vacíos, pero me estaban mirando, me estaban viendo. Se quedó ahí, inmóvil, durante segundos que se sintieron eternos. Después abrió la boca. No salió ningún sonido, solo agua, agua oscura que chorreó por el vidrio. Retrocedí hasta chocar con la pared del fondo. La figura seguía ahí, mirándome, sin parpadear, sin moverse. Y entonces empezó a atravesar la ventana. Primero los dedos, después la mano completa, como si el vidrio no existiera, como si fuera solo agua. No esperé más. Abrí la puerta trasera de la caseta y corrí.
Corrí por el patio, pasé junto al almacén, salté la cerca lateral que da a la calle. No miré atrás, no me detuve hasta llegar a una estación de servicio que estaba abierta. Me metí y le pedí al encargado que me dejara quedarme ahí. Me miró como si estuviera loco. Estaba empapado en sudor, temblando. Seguro pensó que me habían asaltado. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando el sol empezó a salir, volví al puerto, solo para recoger mis cosas. Mi mochila, mi termo, la chaqueta que había dejado colgada en la oficina. El supervisor del turno de día me preguntó qué había pasado. Le dije que me había sentido mal, que tuve que irme. No le conté lo demás. Entré a la oficina para buscar mis cosas. Todo estaba normal, limpio, seco. Agarré mi mochila y me iba a ir, pero algo me hizo voltear hacia el escritorio. Ahí, sobre la mesa, había un charco de agua, agua oscura, con pedazos de alga flotando, y en medio del charco, una huella, una mano abierta, con los dedos extendidos. Salí de ahí y no volví más. Renuncié por teléfono. Ahora trabajo en un supermercado, turno de día, con luz, con gente, lejos del mar. Pero hay algo que no me puedo quitar. En el uniforme que usé esa noche, el que llevaba puesto cuando esa cosa me tocó, quedaron marcas. En el pecho, 5 dedos, huellas de barro seco o lodo. Lo he lavado, lo he tallado, hasta lo llevé a la tintorería. Las marcas no se van, y cada vez que lo veo colgado en mi closet, las marcas están más oscuras, como si se estuvieran hundiendo más en la tela. A veces, en las noches, siento un peso en el pecho, como si una mano fría me estuviera presionando, y despierto con la camisa mojada, con olor a sal. Ya no voy al puerto, ni siquiera paso cerca cuando manejo, pero sé que esa cosa sigue ahí, caminando entre los botes vacíos, dejando huellas que no llevan a ningún lado, o tal vez sí llevan a algún lado, solo que yo no quiero saber a dónde. Me llamo Ramiro y trabajo como vigilante en el subte de Buenos Aires, línea E. Mi turno es el de la madrugada, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Llevo 11 años en esto y creía que ya lo había visto todo. Gente durmiendo en los andenes, borrachos tratando de colarse, hasta algún que otro robo. Pero lo que me pasó hace 3 semanas en la Estación Independencia me tiene sin dormir bien desde entonces. La Estación Independencia cierra al público a las 11:30. Después de esa hora, solo quedamos los guardias y los técnicos que mueven los trenes vacíos hacia el depósito. Es un trabajo tranquilo, aburrido incluso. Reviso las cámaras, hago rondas por los andenes, me aseguro de que nadie se haya quedado encerrado. A veces me tomo un café en la garita mientras veo los monitores. Nada del otro mundo. Esa noche empezó como cualquier otra. Había hecho mi primera ronda, todo normal. Me senté frente a las pantallas con un café que me traje de casa. Eran las 12:20, más o menos. El silencio de esas estaciones vacías es raro, pero uno se acostumbra. Solo se escuchan los trenes que pasan de largo hacia el depósito, un zumbido lejano que viene y se va. Estaba revisando las cámaras del túnel norte cuando el intercomunicador de la garita hizo ese ruido seco que hace cuando alguien lo activa. Un clic metálico que rebota en las paredes. Levanté la vista. La lucecita roja estaba encendida. Alguien había presionado uno de los botones de emergencia del andén. Apreté el botón para responder. Pregunté qué necesitaban. Silencio. Pero del tipo de silencio donde sentís que hay alguien del otro lado. Como cuando llamas por teléfono y nadie habla, pero escuchás que respiran. Insistí. Pregunté si había alguien ahí. Entonces la escuché. Una voz de niño, bajita, como un susurro que apenas salía por los parlantes viejos del intercomunicador. Me preguntó si podía salir ahora. Se me heló la sangre. No por la pregunta en sí, sino por el tono. No sonaba asustado ni perdido. Sonaba cansado, como alguien que lleva mucho tiempo esperando una respuesta. Me levanté de la silla
y agarré la linterna. Revisé el registro del sistema. No había ningún menor reportado en la estación. Ningún padre buscando a un hijo. Nada. Además, yo había hecho la ronda hacía 20 minutos. No había nadie. Le pregunté dónde estaba, en qué andén. Nada. La luz roja se apagó. Fin de la comunicación. Salí de la garita y bajé las escaleras hacia el andén principal. Mis pasos resonaban en el mosaico. La iluminación amarillenta de los tubos fluorescentes dejaba sombras largas en las columnas. Olía a humedad, ese olor rancio que tienen las estaciones viejas. Caminé despacio, alumbrando con la linterna los rincones, detrás de los bancos, las entradas a los túneles. Nada, absolutamente nada. Volví a la garita pensando que había sido algún técnico gastándome una broma, pero cuando revisé los registros, el botón que se activó fue el del andén 2, el que da hacia Plaza de los Virreyes. Y yo acababa de revisar el andén 1, que va hacia Retiro. Me quedé ahí parado, mirando las cámaras. En la pantalla del andén 2 no se veía nada. Solo los azulejos blancos, los bancos vacíos, las sombras de las columnas. Entonces la cámara del túnel captó algo. Era el monitor 7, el que enfoca el tramo entre Independencia y San José. Ahí, en la oscuridad entre los rieles, apareció una figura, chiquita, del tamaño de un niño, corriendo. Me acerqué a la pantalla. La imagen no era clara, nunca lo es en esos túneles, pero se veía. Corría rápido, pegado a la pared del túnel. Demasiado rápido para un niño. Agarré el radio y llamé a Gustavo, el guardia de San José. Le pregunté si tenía movimiento, que estaba viendo algo raro en el túnel. Me dijo que no, que todo estaba tranquilo. Le pedí que se fijara en las vías, que creía que había alguien en el túnel. Hubo una pausa larga. Después Gustavo volvió a hablar, y su voz sonaba distinta. Me preguntó si yo estaba viendo lo que él estaba viendo en la cámara. Le pregunté qué cosa. Me dijo que fuera a mi monitor 7, que ampliara la imagen si podía. Lo hice, y entonces lo vi bien. La figura seguía corriendo, pero algo estaba mal. No proyectaba sombra. La luz de las lámparas de emergencia del túnel le daban de lleno, pero no había sombra en el suelo. Y en algunos tramos, cuando pasaba cerca de las paredes, parecía que no corría. Parecía que trepaba, como un insecto. Le dije a Gustavo que llamara al centro de control, aunque mi voz salió más débil de lo que quería, que cortara la energía de las vías del túnel norte. Me dijo que ya lo hacía. Volví a mirar la pantalla. La figura había desaparecido. Revisé las otras cámaras. Nada, como si se hubiera evaporado. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeándome en el pecho, tratando de entender qué mierda acababa de ver. Pensé en bajar al túnel, pero algo me detuvo. Una sensación en la boca del estómago, como cuando sabes que no tenés que abrir una puerta. El intercomunicador volvió a hacer clic. Esta vez el sonido no venía de los parlantes de la garita, venía de atrás mío. Me di vuelta despacio. El intercomunicador portátil que tengo colgado en la pared, el que uso para las rondas, tenía la luz roja encendida. Pero ese aparato no estaba conectado. Hacía meses que no lo usaba. Y entonces, por ese intercomunicador muerto, escuché la misma voz. Me preguntó otra vez si podía salir ahora, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás del vidrio de la garita. No me moví. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, mirando ese intercomunicador muerto con la luz roja encendida. Segundos, tal vez un minuto. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La voz no volvió a hablar. La luz se apagó sola. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Revisé el aparato. Lo descolgué de la pared. Estaba frío, más frío de lo normal. Las pilas estaban oxidadas, no había forma de que funcionara, y sin embargo, había escuchado esa voz salir de ahí. Volví a sentarme frente a los monitores. Las manos me temblaban un poco. Prendí un cigarrillo, aunque en la garita no se puede fumar. Necesitaba algo, lo que fuera, para calmar los nervios.
Revisé todas las cámaras otra vez. Andén 1, andén 2, los túneles, las escaleras, los pasillos. Todo vacío, todo normal. O eso parecía. Entonces me fijé en el monitor 4, el que da al andén 2. Había algo raro en la imagen. Al principio pensé que era un problema de la cámara, esas manchas que a veces aparecen en las pantallas viejas. Pero no era eso. Debajo de uno de los bancos de madera, en el fondo del andén, había una sombra. Pero no era una sombra normal. Era demasiado oscura, demasiado densa, como si alguien se hubiera metido ahí abajo y se quedara completamente quieto. Me levanté otra vez. Agarré la linterna y el radio. Le avisé a Gustavo que iba a hacer otra ronda por el andén 2. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba que viniera. Le dije que no, que solo quería asegurarme. Pero la verdad es que mi voz sonó poco convincente. Bajé las escaleras despacio. Cada paso hacía eco. La estación estaba en silencio otra vez. Ese silencio pesado de las 3 de la mañana donde hasta tu propia respiración suena muy fuerte. El aire olía distinto. No solo a humedad, había algo más, como a tierra mojada o a metal oxidado. Llegué al andén 2. Los tubos fluorescentes parpadeaban un poco, como siempre. Alumbré con la linterna hacia el fondo, donde estaba el banco que había visto en la cámara. No había nada debajo. Me acerqué igual. Me agaché un poco para mirar mejor. Solo polvo, mugre acumulada, una lata de Coca-Cola aplastada. Nada más. Me quedé ahí, en cuclillas, sintiendo que algo no cerraba. Volví a mirar hacia atrás, hacia las escaleras por donde había bajado. Todo seguía vacío, pero esa sensación de que alguien te está mirando no se iba. Sentía la piel de la nuca erizada. Me paré y empecé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando lo escuché. Un rasguño. Venía de más adelante, del otro extremo del andén. Un sonido como de uñas arrastrándose contra azulejo. Lento, constante. Me detuve. Apunté con la linterna hacia allá. El rasguño paró. Di un paso. Volvió a empezar. Otro paso. Paró otra vez. Era como si algo estuviera jugando conmigo, esperando a que me acercara. No sé qué me pasó, pero algo en mi cabeza me dijo que no siguiera, que me diera vuelta y me fuera de ahí. Pero tampoco podía dejar las cosas así. Era mi trabajo revisar. Era mi responsabilidad. Avancé hacia el final del andén, más rápido esta vez. La linterna iluminaba las columnas, los carteles viejos en las paredes, las vías vacías a mi derecha. El rasguño seguía, ahora más fuerte, más cerca. Llegué al extremo. No había nada, nada. Apagué la linterna. A veces con la luz no se ve bien. Dejé que mis ojos se acostumbraran a la penumbra amarillenta de los tubos. Y ahí lo vi. En la entrada del túnel, justo donde empiezan las vías, había una figura. Pequeña. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad. No se movía. Encendí la linterna otra vez y la apunté directo. La figura se dio vuelta. Era un niño, o algo con forma de niño. Tendría unos 8, 9 años, más o menos. Estaba muy pálido, como si no hubiera visto el sol en años. Llevaba ropa vieja, sucia, rasgada en algunas partes. Pero lo peor eran los ojos. No tenía ojos, solo 2 manchas negras, como agujeros. No grité, no pude. Se me fue el aire de los pulmones y las piernas se me pusieron pesadas, como si estuviera hundido en cemento. El niño ladeó la cabeza. Me miró fijo, aunque no tuviera ojos para mirar, y entonces dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Otro paso suyo. Otro retroceso mío, hasta que mi espalda chocó contra una columna. No tenía más espacio. El niño estaba a unos 5 metros. Abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no salió ningún sonido. Solo ese movimiento de labios, lento, raro, como si estuviera repitiendo algo una y otra vez. Cerré los ojos. No sé por qué, pero los cerré. Y cuando los abrí otra vez, ya no estaba. Me quedé ahí,
pegado a la columna, respirando como si hubiera corrido 10 cuadras. El andén estaba vacío, completamente vacío, como si nada hubiera pasado. Subí corriendo las escaleras, volví a la garita y me encerré ahí. Llamé a Gustavo por radio y le dije que no me sentía bien, que si podía cubrirme las últimas horas del turno. Me preguntó qué me pasaba, pero no le dije nada. Solo le agradecí y corté. Me quedé sentado frente a los monitores, fumando un cigarrillo tras otro, hasta que empezó a clarear. A las 6:30, cuando ya había más luz afuera, me animé a bajar otra vez al andén 2. Necesitaba saber si había quedado alguna señal, algo que me dijera que no me había vuelto loco, y la encontré. En las puertas de emergencia que dan al túnel, las que nunca se usan, había marcas, huellas de manos chiquitas, de niño. Estaban todas orientadas hacia afuera, como si alguien hubiera estado empujando, tratando de salir. Las marcas estaban hechas en el óxido, no eran nuevas, llevaban ahí mucho tiempo. Esa misma tarde pedí un cambio de turno. Me mandaron a la estación Pichincha, en la otra punta de la línea. No volví a Independencia, pero a veces, cuando estoy solo en alguna garita y escucho el clic del intercomunicador, me quedo muy quieto, esperando que esa voz vuelva a preguntar si puede salir, porque yo nunca le contesté, y tengo la sensación de que sigue esperando. Hace unos días, un compañero que trabaja en Independencia me contó que encontraron archivos viejos del subte, papeles de los años 70, cuando recién habían inaugurado la línea. Decían que una nena se había perdido en los túneles durante las pruebas. Cerraron la estación 2 días para buscarla. Nunca la encontraron. El expediente estaba archivado como caso sin resolver. Y el nombre de la estación donde desapareció era Independencia. Dicen que cuando cerraron esa vez, no le avisaron a nadie que iba a estar clausurada. Solo pusieron rejas y siguieron con las obras. Si la nena estaba ahí adentro, esperando que alguien le abriera las puertas, nunca nadie lo hizo. Tal vez siga esperando. Yo ya no trabajo de noche. Pedí el turno de tarde, aunque me pagan menos. No me importa. Hay cosas que el sueldo no compensa. Y cada vez que paso por Independencia, aunque sea arriba en la calle, siento algo raro, como si alguien estuviera mirándome desde abajo, desde esos túneles oscuros donde la luz nunca llega del todo. A veces pienso en volver, en bajar a ese andén y quedarme ahí hasta que aparezca, en decirle que sí, que puede salir, pero no sé si tengo el coraje, o si realmente quiero saber qué pasaría si lo hiciera. Lo único que sé es que esa voz no se me va de la cabeza, esa pregunta, tan simple, tan cansada, y me pregunto cuánto tiempo más va a seguir esperando una respuesta. Ahora, si te gustó este episodio, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque ahí hay una historia de terror que nunca antes habías escuchado.